Buenos días, profesor y compañeros. Yo voy a exponer el tema del carrancismo, o conocido también como etapa constitucionalista. Como mencioné anteriormente, ahora les voy a presentar la etapa constitucionalista, la cual fue considerada como la segunda etapa de la Revolución Mexicana. Esta fue dirigida por Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. También en esta etapa se creó el ejército constitucionalista, ya que estaban en contra de Victoriano Huerta, ya que asesinó y derrocó al presidente Francisco I. Madero en el año de 1913. También crean el Plan de Guadalupe Venustiano Carranza. También hubo una intervención norteamericana a favor de Victoriano Huerta. Y esta etapa concluye con el asesinato de Venustiano Carranza en 1920. Habían cuatro características principales del carrancismo. La primera era que su ideología era constitucionalista y burguesa. La segunda, su organización era de tipo gubernamental y administrativa. La tercera era que luchaban con ejércitos formados y enfrentados en grandes campos de batalla, con divisiones de caballería e infantería, además de que se movían con facilidad por el territorio nacional. Y la última y cuarta, su principal proyecto era nacional capitalista burgués dependiente, fue basado en un Estado nacional y una constitución política. En este pequeño esquema les voy a exponer las etapas del periodo carrancista. La primera fue su inclusión a la política, ya que Venustiano Carranza tenía una larga trayectoria política al interior de su estado natal, Coahuila. Antes de unirse a la revolución, fue presidente municipal, también fue senador por su estado y gobernador interino. La segunda etapa fue la unión con Francisco I. Madero y la revolución. Venustiano Carranza creció políticamente en el régimen de Porfirio Díaz. En 1910 era más cercano a Bernardo Reyes que a Francisco I. Madero. Finalmente, cuando Madero se organizó para levantarse en armas en contra del gobierno de Díaz, Carranza se le unió. Pero también sabemos que Carranza le envió una carta a Porfirio Díaz expresándole su apoyo, el cual estamos teniendo en claro que no fue así. La tercera etapa fue el gobierno de Coahuila y la decena trágica, ya que con la renuncia de Díaz a la presidencia, Carranza asumió de forma provisional la gobernatura de Coahuila y posteriormente fue electo gobernador constitucional del estado. Como gobernador condenó el asesinato de Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, después de un levantamiento armado en la Ciudad de México conocido como la Decena Trágica. La cuarta etapa fue la lucha contra Victoriano Huerta, ya que a partir de marzo de 1913 comenzó la guerra entre el ejército de Huerta, que fue el mismo que sirvió en el régimen de Díaz, y las fuerzas constitucionalistas, por lo que Francisco Villa respaldó a Carranza y fue clave en el triunfo militar contra el régimen huertista. Pero también sabemos que Estados Unidos quiso intervenir a favor de Victoriano Huerta. La quinta etapa fue el constitucionalismo versus la Convención de Aguascalientes. Además de que el distanciamiento entre Carranza y Villa terminó en un rompimiento y el posterior enfrentamiento entre sus ejércitos, Carranza continuó como jefe del ejército constitucionalista, y Villa y Emiliano Zapata encabezaron la defensa de otro gobierno presidido por Eulalio Gutiérrez, elegido en la Convención de Aguascalientes. En la sexta etapa es sobre la Constitución de 1917, ya que el mayor logro de la presidencia de Venustiano Carranza fue la promulgación en 1917 de la Constitución vigente hasta nuestros días. La convocatoria al constituyente no incluyó a los adversarios del constitucionalismo, pero en el Congreso se dieron debates interesantes para incluir los distintos reclamos de la revolución. Y la séptima etapa es Tlaxcalantongo. Al aproximarse a las elecciones presidenciales en 1920, Carranza se inclinó por un civil como candidato. Esta decisión enfrentó a los generales del ejército con Carranza, especialmente a Álvaro Obregón y a Pablo González, que confiaban en suceder al jefe constitucionalista. Una rebelión que inició en Sonora fue el comienzo de un levantamiento más amplio contra Carranza. Este se vio obligado a dejar la capital del país.
Su intención fue buscar refugio en Veracruz y preparar una ofensiva contra los rebeldes. Los acontecimientos fueron muy distintos, ya que lo asesinaron. La promulgación de la Constitución de 1917 fue llevada a cabo por diferentes diputados, además de que esta Constitución introdujo a México en una modernidad política, la cual está representada hasta nuestros días, ya que somos regidos por esta Constitución. Ahora hablaré sobre el Plan de Guadalupe, o también conocido como Manifiesto a la Nación, en el cual principalmente establecían su desconocimiento a Victoriano Huerta como presidente. También desconocían los poderes ejecutivo y judicial de la Federación, asimismo como los estados donde hubo gobiernos simpatizantes de Huerta, por lo que el ejército constitucionalista tomaría de manera interina el poder ejecutivo. Además de que Venustiano Carranza era el líder del ejército, por lo que convocaría a elecciones para tener a un representante justo. Y también con dichos estados haría lo mismo. Me gustaría compartirles un dato curioso, ya que Venustiano Carranza firmó con la misma pluma dos papeles muy importantes. Uno fue el Plan de Guadalupe, promulgado en 1913 contra el gobierno de Victoriano Huerta, y el otro fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se promulgó el 5 de febrero de 1917. Ahora les puedo compartir unas fotos que son de carácter personal, ya que estas las tomé del álbum familiar, porque aquí, como verán, está mi abuelo Francisco con Venustiano Carranza. Y aquí hay otras fotos donde él está reunido con militares y caudillos revolucionarios. Bueno, y finalmente me gustaría presentarles un video acerca de la etapa constitucionalista. Este video lo obtuve del Museo de las Constituciones de México. Espero que lo disfruten. El frente principal de la rebelión contra Victoriano Huerta fue el estado de Coahuila, cuyo gobernador Venustiano Carranza desconoció al gobierno usurpador a través del Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913. El Plan de Guadalupe contaba con solo 7 puntos, en los cuales se desconoció a Victoriano Huerta como presidente y a los poderes federales y de los estados que lo secundaran. Llamaba a la creación del ejército constitucionalista, nombrando como su primer jefe a Venustiano Carranza, quien al triunfo de la revolución se encargaría del poder ejecutivo federal y convocaría a elecciones generales. En los estados, el cargo de gobernador provisional sería asumido también por el primer jefe del ejército constitucionalista, quien convocaría a las elecciones correspondientes. Entre las fuerzas armadas que se unieron a Carranza, destacaban quienes lucharon contra Porfirio Díaz, como Francisco Villa en Chihuahua, un rebelde surgido de las clases desposeídas del estado, y nuevos contingentes sonorenses a cargo principalmente del general Álvaro Obregón, incluyendo a Plutarco Elías Calles, Salvador Alvarado, Manuel Diegues y Adolfo de la Huerta. Ante los éxitos militares constitucionalistas, la gran alianza conservadora que sostenía al gobierno de Huerta se desintegró. Victoriano Huerta renunció el 15 de julio de 1914 y se quedó al frente de la presidencia el secretario de Relaciones Exteriores, Francisco Carvajal, quien se encargaría de negociar las condiciones de la rendición del Ejército Federal. El 13 de agosto de 1914 se firmaron los convenios de Teoloyucan entre los representantes del Ejército Constitucionalista y los del Ejército Huertista, en virtud de los cuales las tropas oficiales fueron disueltas y la Ciudad de México ocupada por los revolucionarios. El 20 de agosto de 1914, Carranza entró en la Ciudad de México. Se convocó una convención revolucionaria de jefes militares y gobernadores para resolver las diferencias que durante la revolución habían surgido entre los principales jefes. Las sesiones de la convención se iniciaron en la capital,
el 1 de octubre de 1914, con la ausencia de Villa y Zapata. Días después de comenzar las sesiones, los problemas de Carranza con Villa y Zapata hicieron crisis. Ambos finalmente desconocieron su autoridad. El 4 de octubre de 1914, la convención se trasladó a Aguascalientes, ciudad neutral que ofrecía mayores garantías al villismo. Las sesiones se reanudaron el 10 de octubre de ese año. Paulatinamente, la convención fue dominada por los representantes villistas y zapatistas, mientras los carrancistas se retiraron. Enseguida, los convencionistas, predominantemente de origen popular, exigieron que la convención se declarara soberana, el reconocimiento de la supremacía del Plan de Ayala, la elaboración de reformas socioeconómicas, el desconocimiento de la jefatura de Carranza y se autoproclamaron gobierno, designando a Eulalio Gutiérrez como su primer presidente. Los éxitos militares de los convencionistas obligaron a Carranza a abandonar la Ciudad de México y establecer su gobierno en Veracruz. En respuesta a las demandas sociales de los convencionistas y a la ruptura con Villa, el 12 de diciembre de 1914, Carranza reformó el Plan de Guadalupe principalmente para introducir el programa socioeconómico del Ejército Constitucionalista. Entre las reformas, se facultaba a Carranza como primer jefe de la revolución y encargado del poder ejecutivo para expedir y poner en vigor durante la lucha todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión exige como indispensables. Proclamó así, por decreto del 26 de diciembre de 1914, al municipio como base territorial y político-administrativa de los estados, la libertad de los municipios para elegir sus ayuntamientos y la prohibición de autoridades intermedias entre estos y los órganos del estado respectivo, disposiciones que cimentaron el artículo 115 de la Constitución. Expidió la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, que declaró nulas las enajenaciones de tierras, concesiones y diligencias de deslinde que ilegalmente despojaron a las comunidades indígenas y autorizó expropiaciones de tierra para restituciones o dotaciones. Esta ley fue expresamente incorporada al texto constitucional por disposición contenida en el artículo 27, fracción séptima, tercer párrafo. También decretó el 7 de enero de 1916 que las compañías petroleras debían suspender sus actividades de construcción y exploración, registrar sus propiedades y obtener permiso previo del gobierno para reiniciar actividades, pero ningún nuevo trabajo había de realizarse hasta la expedición de una ley petrolera. Todas estas disposiciones sentaron los precedentes del pensamiento preconstitucional de Carranza, expresado en el proyecto que presentó al Congreso Constituyente y enriquecido en el texto final de la Constitución de 1917. Además, en los estados controlados por la Revolución, los gobernadores expidieron leyes protectoras del trabajo y de la organización educativa. Nuevamente la lucha armada se reanudó, y México padecería durante 1915 la denominada Lucha de las Facciones Revolucionarias. Obregón y su ejército decidieron permanecer aliados con Carranza, quienes se enfrentaron a las fuerzas zapatistas y villistas. Los convencionistas no lograron cohesión política y además el ejército de Carranza se impuso. Para finales de 1915, el triunfo constitucionalista era incuestionable. Muchas gracias por su atención y enseguida les dejaré las referencias por si tienen alguna duda las puedan consultar.